Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí, Señor, aprender más de tu palabra. Te damos gracias por todos los chicos que se pudieron conectar y también por los que no, Señor. Te pido que tú les ayudes. Ayuda a Mario, Señor, para la clase y te pedimos por el compañero de Dani que tú le ayudes, Señor, a recuperarse. Y gracias por esta clase. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mau. Esperemos que Carlos Jesús se recupere pronto, mi buen Dani. Bueno, ya metiéndonos a la clase de el día de hoy, la verdad, cada que les comparto algo, ya sea el domingo o sea miércoles, me pongo a pensar de, ay, qué bonito sería decirles que no hay clase y ya. Pero luego me escriben, por ejemplo, hay una chica de Cuauhtémoc, en Belén, dice, oiga, maestro, gracias por las clases, porque gracias a Dios me han servido. O sea, Dios como que manda el mensaje que necesitan en el momento que lo necesitan. No es que yo me sepa sus vidas, ni que les esté echando pedradas, ni nada. Dios sabe lo que necesitan y Dios usa su palabra para hablarnos. Y en esta carta de Segunda de Corintios, aunque no hemos hablado mucho en realidad de la carta, pues la verdad es que hay un montón de cosas que hemos aprendido con las pocas clases que hemos tenido. Y eso pues nos da consuelo, nos da paz y creo que era el objetivo que tenía Pablo, transmitir a los corintios la importancia de entender el consuelo de Dios. Por eso, como les comenté la vez anterior, la carta quizá da el pasaje que por sí solo es lo más largo que podemos encontrar sobre este tema en todas las escrituras. No podemos saberlo con seguridad, pero es un tema que Pablo desarrolla en varios puntos y hoy vamos a terminar de ver precisamente eso, todas las caras del consuelo, así como en Primera de Corintios, cuando hablamos de el capítulo 13 del amor, no sé si se acuerdan que les comentaba que el amor, pues la Biblia lo describe como en todas sus facetas. Es como aquel prisma que deja pasar la luz y entonces nos da un tono de color y nos da otro tono de color y nos da otro tono de color. Y así lo que hace el apóstol Pablo es darnos una característica de lo que describe al amor, ágape en 1 Corintios 13. Más o menos algo así está mencionando Pablo en 2 Corintios capítulo 1 sobre el consuelo. Ya en los versículos previos dijimos cosas bien importantes. Dijimos que aunque parezca que estamos medio olvidados por Dios, aunque parece que Él está poniendo su mano y nos está cargando de lo más feo que pueda pasarnos en la vida y nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué a mí, Señor? Pues al final recordemos que Él puede ser llamado bendito, significa eso, que lo que nos pase, estamos confiados en que Dios solamente va a recibir alabanza, como lo mencionan algunas versiones, toda la alabanza hacia Dios, o bendito es que solamente podemos hablar cosas buenas de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se menciona que este mismo bendito Dios es un Dios rico en misericordia y un Dios rico en consuelo. Y este tema es el que estamos desarrollando acá. Versículo 4 empezamos a mencionar algunas características de este consuelo. Como lo veíamos, la promesa del consuelo. Dijimos la semana pasada que Dios nos consuela en todas nuestras dificultades. No hay ocasión en la que Dios no esté con nosotros. ¿Por qué? Por la promesa que Él nos ha hecho. Nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Entonces podemos saber que cualquiera sea la dificultad que nosotros estemos atravesando, Dios está con nosotros. Por lo tanto, la promesa de Él es que va a estar consolándonos en todas las situaciones difíciles que tenemos. Pablo lo experimentó aquí más adelante en esta carta, nos lo menciona, y ya este pasaje lo hemos mencionado al menos dos, tres veces, en el cual Pablo podía decirse que estaba derribado, pero nos dice, no estoy destruido, me puede pasar un montón de cosas feas, pero no me voy a dar por vencido por este consuelo de Dios. Dijimos que la palabra que se utiliza para tribulaciones es como para exprimir. Eh, Eso nos puede traer a la mente exprimir una fruta, exprimir una jerga, exprimir un trapo, diferentes cosas en las cuales nos podemos sentir apretados nosotros, pensando que no hay forma de librarnos. Y el pasaje que vamos a tocar hoy, pues Pablo considera estas tribulaciones como incluso algo de lo que ya no iba a tener salida, que había llegado a su extremo, que Pablo no podría soportar ni un gramo más de dificultad. El propósito, ya mencionamos diferentes formas en las que Dios utiliza el sufrimiento para su gloria.
ya sea para enseñarnos a depender más de Él, para mostrarnos su poder, para estar pensando más en el cielo, para quitar nuestro amor del mundo. 8 razones ya vimos en la introducción. Si ustedes tienen duda, nos podemos ir a las clases que están en YouTube y ahí podemos ver los propósitos que Dios tiene para que nosotros suframos. Pero aquí en estos versículos, Pablo en específico habló del propósito de decirnos en los cuales cuando nosotros pasemos por una situación que necesita consuelo o una dificultad, poder después nosotros pasar ese mismo consuelo a alguien más que experimente una situación similar. Dijimos que Pedro cuando cayó, cuando fracasó, cuando pecó, él se iba a arrepentir y él podría después regresar a sus hermanos y exhortarlos y consolarlos como él había sido consolado por Dios después de haber pecado. ¿Cuáles fueron los parámetros? Hasta aquí terminamos la vez pasada. Dijimos que cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará su consuelo por medio de Cristo. ¿Cómo podemos representar esto de manera gráfica? Si nosotros pensamos que nuestro sufrimiento es así y que ya no podemos más, que incluso nuestro sufrimiento es mayor que nosotros mismos, porque a veces nos sentimos así, pues este versículo nos dice, el parámetro de esto es algo mucho más abundante, algo más grande es el consuelo que Dios nos da. Entonces tú puedes pensar que tu sufrimiento es enorme, pues mira para arriba y ve que el consuelo que Dios te da es mucho más grande que eso. Dios nos colmará, nos dice Pablo aquí en el versículo 5, de su consuelo por medio de Cristo. Hasta ahí la vez pasada estuvimos platicando, gracias a Dios aprendimos, gracias a Dios esto del sufrimiento está tomando, al menos en mi vida, esto del sufrir está tomando otra perspectiva, porque sí, siempre nos preguntamos cuando estamos sufriendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Como lo representamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa al drogadicto? ¿Por qué no le pasa al flojo? ¿Por qué no le pasa a aquella persona que no conoce a Dios? ¿Por qué no le pasa al ratero? ¿Por qué no le pasa a aquel que picó a este compañero de Dani? ¿Por qué no le pasa a estas cosas malas? Y nos pasa a nosotros que nos esforzamos por levantarnos los domingos temprano, llegar a la iglesia, aunque sea tarde, pero llegamos barriéndonos todos despeinados a dormirnos, pero estamos esforzándonos por llegar a la iglesia y nos pasan estas cosas. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos tiene que sufrir? ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? Bueno. Cuando estemos con eso, nosotros podemos continuar viendo la palabra de Dios y encontrar otras perlas en cuanto al consuelo de Dios. Hoy vamos a hablar de los versículos 8 hasta el 11 para poder entender un poquito más del consuelo de Dios. Vamos a hablar primero que nada el día de hoy del poder que Dios tiene en el consuelo para con nosotros en medio del sufrimiento. Versículo 8. Pablo les dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Recordemos que Asia no es el continente asiático como hoy lo consideramos. Ahí yo no les puse un mapa, pero si nosotros recordamos qué distribución más o menos tiene el, el mundo en el que Pablo estaba. Recordemos que aquí estaba Grecia en la parte superior, en la parte norte estaba Macedonia, la parte inferior Acaya o el Peloponeso también. Y esto era pues lo que ahora se conoce como Grecia. Un poquito más para acá está Italia, ya saben ustedes, como una bota que patea una piedra. Pero abajito, o sea, al sur y al oriente, hay una región que actualmente se conoce como Turquía. En Turquía antes se conocía como Asia Menor, la zona Asia Menor. ¿Ok? No estamos hablando de China, ni de Rusia, ni de nada de esos países que están todavía más al este, de India, no. Pablo se refiere a cosas que le sucedieron en Asia Menor. No sabemos si Pablo se estaba refiriendo a cosas que le pasaron en Éfeso, cosas que le pasaron a Troas, porque la verdad no sabemos en qué lugar le ocurrió. Pero Pablo les dice, hermanos de Corinto, ustedes, yo pienso que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados. Aquí Pablo está diciendo, fuimos exprimidos y la palabra que utiliza aquí Pablo es para decir, de plano ya no veíamos ninguna salida, ya estábamos al borde de la desesperación. Pablo lo representa así, más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Cuando Pablo estaba mencionando esto, Pablo está ocupando un término en el cual se da la condena de muerte. Es un término judicial el que Pablo está mencionando aquí. Si no mal recuerdo, es apocrinos lo que está diciendo aquí Pablo. Y les está diciendo, como si un juez ya hubiera determinado, esta persona va a morir. Bueno,
Pablo estaba tan al extremo del sufrimiento en Asia, en alguna cosa que no sabemos nosotros, pero sí sabían los corintios. Pablo les está diciendo, ustedes deberían saber que cuando estábamos ahí tan apretados, con tanto sufrimiento, yo mismo en mi cabeza, Pablo, pensé que yo no saldría con vida. Es decir, como si yo fuera el juez, me di el veredicto de que yo iba a morir. Entonces, en la mente de Pablo, Pablo ya no podía resistir más ni un átomo, ni un gramo, ni un centímetro, ni un mililitro, nada. En la forma en que se midiera el sufrimiento, Pablo no podría soportar más y Pablo dijo, hasta aquí quedé. Yo ya no voy a vivir más. Pablo les dice aquí en el versículo 9, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Nosotros podemos ver gente que tal vez no está sufriendo y podríamos catalogarlos aquí en esta flecha, quizá en cero. Algunas personas que están muy felices, no tienen sufrimiento, no tienen nada, parece que todo en la vida les sonríe, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen paz, que tienen, no sé, belleza, que tienen todo en la vida resuelto y no están sufriendo. Vemos otras personas que, bueno, quizá no tienen tanta fortuna, algunas personas que están aquí en intermedio, quizá pues no les va tan bien, pero tampoco les va tan mal. Nosotros nos podemos poner a pensar, ay, pues yo ya estoy aquí, estoy sufriendo un montón, estoy triste, siempre estoy llorando, siempre estoy preguntándome por qué vivir, por qué me tocó esta vida, estoy sufriendo, pero Pablo se encontraba aquí, justo en la punta de la flecha. Pablo les decía, ya no hay más para irme, ya no hay un lugar extra. Aquí donde termina el sufrimiento, hasta ahí estamos nosotros. Y nosotros estamos justo a punto de morir. Pero el objetivo de esto era que Pablo pusiera en este momento sus ojos en Dios, pudiera ver para arriba y decir, Señor, ayúdame porque de verdad yo ya no puedo seguir más, yo ya no puedo continuar con este sufrimiento, entonces volteo para arriba. Y Pablo les dice, pongo mi confianza solamente en Dios. Yo ya no confío en mi condición física, ya no confío en que yo ya había sufrido antes y podía tener callo y ya podía soportar este sufrimiento. Resistí hasta el límite y ahora solamente me quedaba mirar para arriba y confiar en Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, yo ya no confié en mi propio poder, sino en la fuente de poder de ese consuelo que Dios me da, y es solamente enfocarme en Él, confiar únicamente en Dios. Pablo les dice, quien resucita a los muertos. Si Pablo está consciente de que incluso más allá del sufrimiento, aunque Pablo ya pensaba que aquí se iba a morir, Pablo decía, aunque yo todavía estuviera en un nivel más allá y ya hubiera muerto, aún así sigo confiando en Dios. Y esto va a tener mucha importancia. Manténganlo en una esquinita ahí en su cabeza para cuando terminemos la clase de hoy, porque les voy a poner algo que pues, les va a hacer pensar en esto de una manera un poquito diferente. Otra cosa que Pablo les dice aquí en el texto, en el versículo 10, es la perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad? Significa algo que sigue y sigue y sigue y sigue, es decir, dura para siempre, es algo que no se acaba. Entonces, estamos hablando de cuánto va a durar este consuelo de Dios. Pablo les dice en el versículo 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal, aunque nosotros estábamos ya aquí al borde de la muerte, Dios nos salvó. ¿Y qué tiene de capacidad Dios? Y volverá a hacerlo de nuevo. Si en algún momento Pablo se volvía a encontrar aquí en este punto en el que ya Pablo no podía aguantar más, Pablo ya no podría sufrir más, nos dice, aún ahí todavía Dios me va a seguir ayudando. O incluso, como lo vamos a ver, todavía si hubiera un punto más adelante, aún así Dios me va a seguir ayudando. ¿Por qué? Les dice aquí, porque hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Algunas versiones dicen, continuará salvándonos. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso pasando el punto de la muerte, incluso si Pablo hubiera muerto en ese momento, si le hubieran puesto ahí su lápida, su cruz, lo hubieran enterrado en piedras, lo hubieran decapitado, lo que hubiera pasado, Pablo sabe que ha puesto su confianza en Dios, quien le da consuelo y le dice, mira, no te preocupes porque incluso de la muerte yo te puedo levantar. Aunque Pablo ya estuviera muerto, estuviera con la lengua de fuera, estuviera con los ojos así en tache, Pablo sabe que su Dios, el Dios al que ha decidido servir, lo puede levantar de los muertos. ¿Para cuándo? Para siempre. Es decir, el consuelo de Dios va a durar para siempre. Eso es algo que Pablo nos está tratando de transmitir. ¿Por qué? Pues porque esta misma idea la tenía Jeremías desde hace tiempo y yo creo que se las quería recordar a estas personas. Yo no sé si ellos sabían quién era Jeremías o no, pero Pablo yo creo que sí sabía, lo tenía en su mente y yo se los pienso que se los quería recordar. En Lamentaciones 3, Jeremías pues está escribiendo y dice, no obstante,
aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Jeremías, recuerden cómo escribió este libro. Él había quedado en Jerusalén, había visto a Jerusalén cómo estaba toda destruida. Llegaron los babilonios, destruyeron Jerusalén y Jeremías estaba perplejo de todo lo que había pasado, cómo personas malas habían destruido su ciudad, el templo de Dios que había construido Salomón. Y todavía Jeremías le dice, aún así tengo un rayito de esperanza. ¿Cuál es esta esperanza que tiene? Les dice, recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé cómo Jeremías habrá escrito esto. Yo no sé si Jeremías lo habrá escrito con una cara así de, híjole, Señor, sí, todo parece feo, pero recuerdo tu misericordia y me sale una lagrimita de felicidad, de esperanza en medio de esa penumbra. O también podría ser que Jeremías estuviera pues triste. Puede ser también que Jeremías estaba llorando y dice, Señor, ¿cómo es posible? Pero aún así, aún en medio de mi tristeza, recuerdo de quién se trata. Estoy hablando de mi Dios que tiene una misericordia que nunca se acaba. Su misericordia nunca termina. Nuevas son cada mañana, como les está diciendo Jeremías. Lo podía decir en medio de una ciudad destruida, en medio de hambre, en medio de muchas cosas que pasó Jeremías, podía decir eso. Entonces, yo creo que Pablo tiene la misma idea y les está diciendo, yo tengo mi confianza en Dios, mi esperanza de que aunque yo terminara muriéndome, aunque me asaltaran, me apuñalaran, estuviera yo en terapia intensiva, sé que mi Dios seguirá rescatándome para siempre. Él va a tener control de mi vida. Tal vez esto pues eh, no nos cree tanta importancia en nuestra cabeza, pero noten ustedes lo siguiente. A veces nosotros andamos con miedo. Y ese miedo, pues, se entiende por las situaciones que estamos viendo. Lo que nos decía Dani, a su amigo lo acaban de asaltar y le lastimaron, le pusieron un arma en el estómago y está en el hospital el pobre amigo. Nosotros podríamos decir, híjole, a mí me puede pasar lo mismo. En mi trabajo se pueden meter a robar, en el camino al que voy, en la combi a la que me subo, en la escuela pueden matar, como, pues ya saben que se está poniendo de moda eso de matar niños en las escuelas, y podría entrarnos el miedo. Pero recuerden una cosa, Dios sabe el día, la hora, el momento de nuestra muerte. Dios sabe cuándo nosotros vamos a estar ya dentro de una caja y nos van a estar velando, nos van a estar enterrando. Dios sabe en qué momento va a pasar. Y Dios ha determinado ese momento. No es que a Dios le vaya a tomar por sorpresa. Por lo tanto, mientras no llega ese momento, nada tiene el poder de destruirnos, como lo decíamos en Romanos 8, ni la muerte, ni peligros, ni espadas, ni hambre, ni persecución, ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y cuando Dios decida mandarnos a traer a su presencia, en ese momento es porque Dios habrá dicho, terminaste tu tiempo en la tierra, vente a casa con papá. Déjate de tener miedo porque nadie te puede destruir, nadie te puede hacer nada que yo no permita mientras estés haciendo mi voluntad, mientras estés aquí en la tierra hasta el tiempo que yo haya determinado. Pablo sabía esto y por eso más adelante en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 en adelante, noten lo que Pablo dice. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pablo está diciendo, todas aquellas personas que me abandonaron, pues que Dios los perdone, así lo mismo que hizo que Jesús en la cruz. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Él me libró de una muerte segura. Quizá en el mundo nosotros podemos decir, ya mi muerte es inminente, este sufrimiento es tan terrible que lo único que me espera es la muerte. Pero, ¿qué dice Pablo? Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Lo que hace Pablo es terminar alabando a Dios y les dice, a Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Aunque Pablo estaba sufriendo, aunque Pablo había pasado un montón de persecución en Asia, les dijo, yo perdí la esperanza incluso de vivir, pero mi Dios, que es más grande que esa tribulación, que es más grande que ese problema, que es más grande que mi sufrimiento, ha estado conmigo, me seguirá cuidando y yo sé que el momento en el que me mande a traer, como Pablo más adelante lo dice en 2 Timoteo, le dice, yo he terminado mi carrera y entonces estoy listo para partir. Lo único que me queda decir es, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Es decir, voy a bendecir a Dios. Voy a hablar solamente bien de Dios. No me voy a quejar, no voy a dejar de confiar en Él, solamente voy a bendecir.
Y el último versículo que vamos a tocar hoy es la participación que podían tener los corintios con el sufrimiento de Pablo. Entonces, vemos que hay poder en el consuelo, vemos que hay perpetuidad en el consuelo, pero también hay participación de otros hermanos en medio del consuelo. Noten ustedes lo que les dice Pablo aquí en el versículo 11. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Como Pablo ya se sabía que en algunas ocasiones iba a estar cerca de la muerte, al borde de la muerte, o sea, ya no había límite, estaba más para allá que para acá. Pablo les podría decir, pero ustedes participan conmigo al orar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Mucha gente dará gracias a Dios porque contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Noten que esto no involucraba que Pablo dejaría de sufrir. Noten que Pablo estaba sufriendo, pero Pablo no terminó en la muerte. Y aunque Pablo terminara ahí, él les dice, yo confío en mi Dios que puede hasta resucitar a los muertos y me seguirá consolando. Pero el resultado de orar por él, de que la iglesia de Corinto participara en los sufrimientos de Pablo, era que Dios fuera exaltado, no que Pablo fuera exaltado. Fue que Dios fuera exaltado y que notaran que Dios contestó bondadosamente dentro de su voluntad. Lo mismo vemos aquí en Romanos, por ejemplo. Romanos 15, Pablo les pide a los hermanos en Roma, mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Lo que Pablo les está diciendo es, "No, ustedes saben que yo estoy ministrando en el trabajo y por lo tanto ustedes únanse a mí orando a Dios, pidiéndole por mí, por favor." Efesios 6:18 nos dice algo similar. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pero este versículo es el punto que queremos llegar. Y oren también por mí. Pídenle a Dios que Él me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Pablo lo que estaba diciendo es, hoy hermanos, oren por mí, por favor, pidan, ay, ya me salí, pidan por mí, por favor, para que no tenga yo que preocuparme por compartir el Evangelio. Ustedes participen conmigo en oración. Perdón, ahí se sigue viendo la presentación. Es que a mí me pareció como que se salió. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, aprovecho, Maura. Échame la mano, por favor, a leer esto. Esto es copiado directamente del comentario en el que me estoy basando. Noten esta frase que escribió MacArthur. Porfa, Mau. En oración, la impotencia humana se arroja sola a los pies de la omnipotencia divina. El soberano poder y propósito divino se alcanza cuando en el pueblo de Dios interceden unos por otros. Así, el propósito de la oración no es manipular a Dios, sino exaltar su poder y someterse a su voluntad. Gracias, Maura. Pablo, perdón, el comentario nos está mencionando algo interesante, por eso lo puse en comillas. Esto no es inspirado, esto no es la Biblia, esto es un comentario que un hombre más sabio que yo escribió. Entonces, él les está diciendo que la oración es algo que pone nuestra impotencia humana, nuestra falta de poder ante los pies de la omnipotencia. Es decir, lo que nosotros no podemos alcanzar, Dios sí lo puede alcanzar. El soberano poder y propósito divino se alcanza cuando en el pueblo de Dios interceden unos por nosotros. Eso es lo que debemos estar haciendo en la iglesia, orar unos por otros. Y esta parte es la que más me llamó la atención. Así, el propósito de la oración no es manipular a Dios, porque pensaríamos que podríamos cambiar los designios de Dios, pero Dios es soberano, Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y el pueblo de Dios, una vez que sabe que su Dios está en control, solamente exalta su poder y se somete a su voluntad, aun cuando la respuesta de Dios no sea lo que nosotros querramos o no sea lo que nosotros consideramos mejores. Y para terminar el día de hoy, encontré este canto, igual también en el comentario que les comento de MacArthur, ahí está este canto, pero les voy a pedir que me ayuden a leerlo. Son 3 estrofas las que les puse, de Katrina von, no sé cómo se pronuncia esto, Schlegel, me imagino, y habla de algo que yo creo que si ustedes están sufriendo o han sufrido, van a poder decirme de verdad retrata ahí las palabras que nosotros queremos escuchar cuando estamos sufriendo. Entonces le voy a pedir por favor a la doctora Areli. Doctora Areli, ¿tendrá usted la amabilidad de ayudarme a leer esta diapositiva? Luego le voy a pedir a Abby que me ayude con la siguiente y a Dani que me ayude con la última, porfa. ¿Sí podrán, doctora Areli? Claro, dice, tranquila alma mía,
Es señala con paciencia la cruz de la pena o el dolor. A tu Dios que apareje y provea el cambio. Tranquila, alma mía, el celestial te llevará en el dichoso a través de caminos espinosos. Bendito. Noten ustedes lo que está diciéndole aquí esta autora. Tranquila, alma mía, cuando tú te preocupes, cuando estés precipitosa, cuando estés triste, cuando estés decepcionada, cuando estés afligida, cuando estés al borde de la muerte, recuerda, Él permanecerá fiel en todo cambio. Tranquila, alma mía, tu mejor amigo, el celestial, te llevará a un final dichoso a través de caminos espinosos. No te está diciendo que el camino va a ser sencillo, el camino va a estar medio tortuoso. Avi, ¿me puedes ayudar con este, por favor, Dani? No sé a quién le dije. Ah, sí, ok. Tranquila, alma mía. Tu Dios comenzará a guiar tu futuro como lo ha hecho en el pasado. Que nada se sacuda tu esperanza y tu confianza. Todo lo que hoy es misterioso brillará al final. Tranquila, alma mía. Las olas y los vientos todavía conocen la voz que les dio la orden mientras aún descansaba. Noten esta frase, para mí esta está brutalmente tremenda, está como para mandar a enmarcarla. Tranquila, alma mía, las olas y los vientos todavía conocen la voz que les dio la orden mientras aún descansaba. ¿Recuerdan cuando Jesús tranquilizó el mar y el viento? Bueno, todavía esas olas recuerdan esa voz. Por último, Dani, anda por ahí Daniel, o alguien que me ayude a leerlo, Vico. Tranquila, alma mía, la hora comienza en que estaremos por siempre con el Señor, en Él, en que la desilusión, la pena y el miedo no aparezcan, en que el dolor se olvide y la más pura alegría del amor quede restaurada. Tranquila, alma mía, cuando pasen las lágrimas y el cambio, todos nos encontraremos seguros y bendecidos al final. Eso, esperamos ese momento, ¿no? En el que las lágrimas y el cambio pasen y nos encontremos seguros y bendecidos al final. Está brutal este canto, ¿no? No sé, yo pues no lloro porque yo soy muy macho, pero tal vez a ustedes les cree sensación de llorar y digan, híjole, pues no, no sé ni por qué lloro, porque es felicidad o porque estoy en medio del sufrimiento. Cuando estaba buscando emojis, hasta me encontré estos. Quizá nos sintamos así, estamos sufriendo, estamos en medio de dificultades y podemos llorar por la esperanza que tenemos. Tal vez nos riamos, decir, "Ah, estas dificultades no son nada, échenme otras más difíciles porque todavía tengo chance para sufrir más". Tal vez ustedes digan, híjole, yo ya estoy desesperado y al final Dios siempre me da una luz. Tal vez ustedes se sientan así como confundidos y digan, la verdad no sé ni para qué estoy sufriendo, pero voy a confiar ciegamente en mi Dios. Yo no sé cuál de ustedes les aplicaría más. A mí, yo la verdad también he estado en situaciones recientemente de sufrimiento en las cuales dice uno, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero recordemos, Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Y esta frase me gustaría que termináramos con ella. Tranquila, alma mía, las olas y los vientos todavía conocen la voz que les dio la orden mientras aún descansaba. Dani, porfa, ¿nos despides en oración? ¿Ya anda por ahí Dani o no? Ah, es que casi no te escuchamos, Dani. Con razón. Ah, correcto. Bueno, bendito Padre. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la clase de hoy. También por dar las palabras esenciales que ocupó Mario en esta clase. Y te pedimos por la salud de los hermanos que se conectaron el día de hoy y también de los que no pudieron. Te pedimos que así prevalezca. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi Dani. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que tengan? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Muy bien.